Me llamo Ryan. Tengo 24 años y vivo solo en las afueras, al sur de Portland, Oregón. No hay nada especial en mí, solo soy electricista, conduzco una camioneta vieja, tomo café frío cada mañana y paso la mayor parte de mi tiempo subiendo escaleras, revisando cables, cambiando bombillas. No tengo muchos amigos cercanos. Con el tiempo, se casan, se mudan o simplemente cambian de vida. Yo sigo igual, trabajar duro, volver a casa, comer huevos fritos frente a la tele, a veces leer unas páginas de un libro viejo. En parte porque no estoy listo para comprometerme con nadie. En parte porque estoy centrado en un objetivo, abrir mi propio taller de reparaciones. No grande, no lujoso, solo un pequeño y agradable local con mi nombre en el cartel, donde pueda hacer reparaciones correctamente, sin engaños ni descuidos. Ese sueño me mantiene despierto cuando hace frío y llueve, y estoy arrastrándome bajo el suelo de una cocina buscando un cable en corto. Aquella mañana era como cualquier otra. Acababa de terminar un turno temprano cambiando una placa de control en un viejo apartamento cerca del centro. De camino a casa, recibí una llamada de la central. Un nuevo cliente necesitaba revisar el sistema de iluminación del garaje en el oeste de la ciudad. No era urgente, pero pedían hacerlo el mismo día. La dirección estaba en una zona residencial lujosa, no el tipo de lugar donde suelen llamar a un pequeño electricista. Puse la dirección en el GPS y arranqué. El cielo estaba despejado, pero hacía fresco en ese final de otoño. Las hojas rojas y amarillas caían sobre la acera como una fina alfombra. Abrí un poco la ventanilla para que el viento me despertara. Al entrar en esa zona residencial, el espacio parecía otro. La carretera de asfalto estaba lisa, cada casa era grande y tenía su propio portón. El césped estaba cortado de forma uniforme, como un cuadro. Me fijé en una casa especial, paredes color crema, tejado oscuro de tejas, portón negro de hierro abierto como si esperara a alguien. Esa era la dirección. Apagué el motor y salí. El portón automático seguía abierto. Caminé por el sendero pavimentado hacia el garaje. Estaba extrañamente silencioso, sin perros, sin niños, solo el viento y el crujir de las hojas bajo los pies. La puerta lateral del garaje se abrió justo cuando alcanzaba mi caja de herramientas. Salió una mujer, alta, erguida, con el pelo plateado castaño recogido en un moño. Llevaba un cardigan gris, pantalones oscuros y mocasines de cuero suave. Sin maquillaje pesado, pero con un aire distintivo, como alguien acostumbrada a que la gente calle al entrar ella en una habitación. ¿Es usted del servicio de electricidad?, preguntó, con voz baja pero clara. Asentí, esbozando una leve sonrisa. Ryan, de Cascade Electric. Llamó por las luces parpadeantes del garaje, dije, señalando la zona de la puerta enrollable. Sí, cada vez que abro la puerta, la luz parpadea y luego se apaga. A veces vuelve y se apaga otra vez. Es molesto, dijo, sin tono de queja ni de agradecimiento, solo como un dato. No le di importancia. Algunos clientes son demasiado amables, otros demasiado exigentes. Ella no era de ninguno de los dos tipos. Asentí, tomé mis herramientas y empecé a trabajar. Angela. Así supe su nombre después. No se quedó a mirar como otros clientes, solo señaló el interruptor y volvió a la casa, dejándome solo en el silencio impecable del garaje de baldosas blancas. Me llevó unos 10 minutos encontrar el problema. El sensor de luz estaba averiado. Además, el circuito auxiliar estaba mal cableado desde la última reparación. Calculé que tardaría 1 hora y media en sustituirlo y recablearlo bien. Mientras trabajaba, el silencio era casi total, roto solo por el sonido de los tornillos, el clic suave de la caja eléctrica y mi propia respiración. Extrañamente, no me resultaba incómodo. No era un silencio frío ni solitario. Era como si alguien te dejara solo no por indiferencia, sino porque confiaba en que sabías lo que hacías. Al cerrar la última caja eléctrica y probar el sistema, las luces del garaje se encendieron, estables, sin parpadeos. Satisfecho, guardé las herramientas y me dirigí a la puerta para llamarla. Se abrió antes de que pudiera tocarla. Angela estaba allí, sin abrigo, con una taza de té, manteniendo una distancia cómoda. ¿Terminado?, preguntó,
mirando las luces. Sí, sustituí todos los sensores. No debería tener más problemas. El cableado anterior era un desastre, debieron montarlo provisionalmente la última vez, expliqué con tono ligero. Ella asintió, sin comentar nada más. Estaba a punto de despedirme cuando preguntó, casi con indiferencia. ¿Tiene prisa? ¿Podría revisar unos interruptores más en la parte de atrás? Su voz no era ni impositiva ni amable. Me sorprendió, pero no me molestó. Sin problema, tengo libre esta tarde, respondí suavemente. Ella asintió y se dio la vuelta, guiando el camino sin esperar respuesta. La seguí, en ese breve instante, me di cuenta de que no quería irme. No por el dinero, ni por curiosidad por aquella hermosa casa, sino por algo en el ambiente, una sensación de quietud, tristeza y expectación que me hacía querer saber más. Entramos por la puerta lateral. El interior tenía una luz suave, amarilla. El suelo de roble estaba liso, sin alfombras, sin huellas. La casa era moderna, limpia, minimalista, pero no fría. En las paredes colgaban algunos cuadros abstractos en marcos negros finos. Ninguna figura, ninguna foto familiar, ningún recuerdo. Angela caminaba delante, despacio, como en una exposición privada. El interruptor está en el pasillo detrás de la cocina, dijo, señalando sin girarse. Voy a echarle un vistazo, contesté, sacando el voltímetro del bolsillo. El pasillo era estrecho, con puertas cerradas a ambos lados. Al abrir la tapa de la caja del interruptor, Angela se apoyó en el marco de la puerta lateral, sin decir nada. No se movió ni se acercó demasiado, como si observara sin querer incomodarme. El interruptor roto controlaba una luz empotrada. El circuito estaba flojo. Me agaché para ajustar cada cable con un destornillador. No tardé mucho, pero mi mano tembló un poco al descubrir que sus ojos seguían sobre mí. No con escrutinio ni curiosidad, sino como los de alguien que recuerda algo antiguo. Creo que este interruptor usaba desde el principio una bombilla equivocada, dije, rompiendo el silencio. Oh, no estoy familiarizada con eso. Desde que murió mi marido, encargo todo el trabajo técnico a otros, respondió Angela, con una voz más suave de lo habitual. Era la primera vez que mencionaba a alguien que no fuera ella misma. Asentí levemente, sin hacer más preguntas. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no era un trabajo cualquiera. Estaba en la casa de una mujer que vivía sola. No por elección, sino por circunstancias. Cuando terminé de ajustar los cables y probé el interruptor de nuevo, las luces se encendieron. Angela asintió apenas. Bien. Gracias, dijo, con la mirada aún fija en el techo. De nada. Tomaré nota para la oficina, contesté, empezando a guardar mis herramientas. Angela permaneció quieta unos segundos y luego se giró ligeramente para caminar hacia una ventana cercana. Miró hacia el jardín trasero, donde unos arces dejaban caer sus hojas al viento. No sabía si debía marcharme enseguida o esperar a que dijera algo más. ¿Alguna vez le han dicho esto? Que una casa demasiado silenciosa a veces puede hacerte sentir que te estás desvaneciendo, dijo Angela, con una voz que no iba dirigida a mí, sino como si hablara para sí misma. Apreté suavemente el asa de mi bolsa, dudando un momento. Creo que el silencio solo asusta si no tienes a nadie con quien compartirlo, respondí, sin atreverme a mirarla directamente. Angela se dio la vuelta, con una leve sonrisa en los labios, sin que pudiera saber si era irónica o de aceptación. Entonces, ¿aún tienes a alguien con quien compartirlo? No respondí. Solo apreté los labios y sonreí suavemente. Hubo un largo silencio, pero no pesado. Era como si ambos escucháramos el viento a través del cristal, como una música que nadie tenía que escribir. Me quedé allí otro minuto, no por cortesía, sino por algo que no sabía nombrar. Quizá era la extrañeza en la forma en que ella miraba las cosas, sin prisa, pero sin haberlas abandonado del todo. Una calma que me despertaba curiosidad y, al mismo tiempo, me tranquilizaba. Cuando salí al coche, la luz de la tarde era más suave. El cielo seguía azul, pero de un tono más pálido que por la mañana. Cerré la puerta, puse la bolsa en el asiento del copiloto y miré de reojo la casa tras el portón negro. Algo me hizo no querer irme enseguida.
No porque la casa fuera lujosa ni porque Angela fuera elegante como un cuadro, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, había entrado en un lugar completamente silencioso, sin el sonido de una televisión, sin el murmullo de un aire acondicionado, sin nadie culpando o fingiendo interés. Solo estaba el sonido ligero del viento y la presencia de alguien que sostenía el espacio con su sola existencia. No sabía si volvería a verla, pero si sabía una cosa, me iba con una sensación extraña. No de cansancio, ni de trabajo terminado, sino de quedarme con algo en la mente que no entendía del todo. Unos días después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. No había saludo, solo una línea breve. Si estás libre, ¿podrías pasar esta tarde? Hay un interruptor en la parte trasera de la casa que creo que está roto. No necesitaba preguntar quién lo había enviado. Aunque no había guardado el número, reconocí el estilo, simple, sin adornos, y un poco distante, como alguien que nunca había tenido que pedir nada, pero tampoco estaba acostumbrada a dar órdenes. Eran casi las 4 cuando llegué. La luz de la tarde se estiraba débilmente sobre el césped. El portón de hierro seguía abierto y la puerta estaba entornada, igual que la última vez. Llamé suavemente y hablé. «Soy yo, Ryan», dije, manteniendo la voz baja. Angela apareció con pasos suaves. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas, el pelo recogido como antes. Iba descalza, lo que de algún modo la hacía parecer más humana. «¿Trajiste las herramientas?», preguntó sin más explicaciones. «Siempre», respondí, levantando la bolsa en mi mano. Ella asintió. «No es en la cocina ni en el pasillo. Está en la parte trasera, una habitación vieja. Creo que la luz se ha fundido, pero no me atrevo a abrirla. Ven, te la enseño». Asentí, levantando un poco las cejas por curiosidad. Angela me guió más allá de la cocina y giró a la derecha. No había estado allí antes. La luz era amarilla y suave, filtrada por unas cortinas gruesas que dibujaban un patrón ahumado en las paredes. Nos detuvimos frente a una puerta de madera oscura. El pomo estaba algo opaco, quizá porque nadie lo había tocado en mucho tiempo. Angela se quedó quieta unos segundos. No estaba claro si pensaba o si le estaba dando tiempo a la habitación para prepararse. «Esta habitación ha estado cerrada durante años», dijo, con la mano en el pomo, vacilante. No respondí. Me quedé inmóvil, como un invitado que sabe que no debe hacer nada sin que lo inviten. Angela abrió la puerta. La habitación estaba en penumbra, con solo una ventana alta y estrecha por la que entraba la luz en líneas inclinadas, atravesando una fina capa de polvo en el aire. Un estudio. Lo reconocí por el olor, madera, pintura vieja, papel y algo muy especial, como el aroma de un recuerdo. En el centro había un viejo caballete con un lienzo inacabado. A su alrededor, pinturas apoyadas contra la pared, algunas cubiertas con tela, otras no. En una esquina, un piano vertical, polvoriento pero sin óxido. En la estantería, un manuscrito, algunos tubos de pintura seca y un sobre amarillento, colocado con cuidado, sin abrir. «Él pintaba aquí todos los días», dijo Angela, con una voz no exactamente triste, pero lejana, como si hablara de alguien que se había vuelto una sombra. Entré, pisando con cuidado el suelo de madera para no levantar demasiado polvo. Había una lámpara de techo colgando de un cable retorcido, antigua, pero apagada. «Supongo que esta es la luz de la que hablas», dije, señalando el techo. Angela asintió levemente. La intenté encender una vez. No se encendió, así que me rendí. «Nadie entra aquí». Moví un taburete y me subí para revisarla. Tal como dijo, el cable estaba en corto, las uniones flojas y la cubierta de plástico deteriorada por el tiempo. Saqué mis herramientas y empecé a repararla, escuchando el aire de la habitación. Angela no se fue. Ella permanecía junto al piano, su mano recorriendo suavemente la tapa de madera desvaída. No lo abrió. No lo tocó. Solo lo acariciaba, como para recordar. «Esta habitación es el último lugar que aún guarda su imagen. Vivo», dijo, con una voz más profunda que el viento. Bajé la mirada y capté la suya, fija en el espacio vacío en medio de la estancia. No había lágrimas, pero tampoco fuerza,
solo orgullo en su soledad. Después del funeral, cerré la puerta con llave. No porque quisiera olvidarlo, sino porque no podía entrar aquí sin tocarlo en todas partes, continuó lentamente. Guardé silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque sentí que no debía. Retiré el cable viejo, cambié el conector, lo envolví firmemente y probé de nuevo. Al accionar el interruptor junto a la puerta, la luz amarilla se encendió de golpe, suave pero constante. Angela no parpadeó. Miraba al techo, con el brillo de la luz atrapado en las comisuras de sus ojos, como si algo hubiera sido arrancado de la oscuridad. «Eres la primera persona que entra en esta habitación en casi 6 años», dijo, sin apartar la vista de la lámpara. Bajé la mano, guardé las herramientas y permanecí inmóvil, observando la sala. Los dibujos, los recortes de papel, las huellas apenas visibles sobre la mesa de madera, y aquella carta sin abrir. «Puedes conservar todo esto», exhalé lentamente. «¿Realmente le amabas?» Angela me miró por primera vez desde que habíamos entrado. No sonrió, tampoco mostró enfado. Solo me observó como si hubiera dicho algo que nunca pensó que nadie llegaría a ver. Guardé el último destornillador en el bolsillo, pero no bajé de la banqueta. La habitación, iluminada incluso por aquella luz amarilla tenue, parecía más real. Lo que antes era una sombra difusa ahora mostraba detalles, pinceladas irregulares, huellas borrosas, incluso un cabello gris pegado a la mesa. No sabía por qué reparaba en esos detalles. Solo sentía que estaba dentro del mundo de alguien que había vivido muy intensamente. Angela se acercó al caballete, retirando con cuidado la tela que lo cubría. Debajo había un cuadro inacabado, la silueta de una mujer, sin rostro, de pie entre los árboles. «Empezó esto una semana antes de morir», dijo sin apartar los ojos del lienzo. Me acerqué despacio, manteniendo una distancia prudente. «¿Eres tú la del cuadro?», pregunté en voz baja. Angela negó con la cabeza. Se lo pregunté. Él solo sonrió y dijo, «Aún no eres tú, pero quizá tú, en otra vida, donde pensaras menos y te perdieras más a menudo». Su boca se curvó en una media sonrisa triste. «No lo entiendo, y no necesito entenderlo ahora. Pero lo conservaste», dije suavemente, tocando el marco de madera del caballete. «Porque conservarlo es la única manera que tengo de creer que de verdad estuvo aquí», respondió con un suspiro breve. No sé qué me secó la garganta. Quizá porque siempre había pensado en la pérdida como algo que les ocurre a otros, a los ancianos, a quienes han vivido mucho y están acostumbrados al dolor. Pero Angela, de pie allí, erguida, con palabras firmes, me hizo comprender que existe una soledad que no viene con la edad, sino de haber tenido a alguien que te entendió de verdad y perderlo. Angela se acercó a la estantería junto al piano, donde reposaba el sobremarrón oscuro. Lo tomó, girándolo suavemente entre las manos, como si quisiera sentir el peso del recuerdo. Lo encontré en su bolsillo después del funeral. Sin firma, sin fecha. Puede que esté inacabada. Puede que fuera para mí. Puede que no, dijo, devolviendo el sobre a su sitio. ¿Nunca intentaste abrirlo?, pregunté con suavidad. No, negó. Me daba miedo. Si lo leía, sería el final. Si lo dejaba cerrado, seguiría sin decirse, y podría imaginar cualquier cosa. Asentí. A veces, no saber es una forma de esperanza, dije sin pensar. Angela me miró, y por primera vez sus ojos se suavizaron. No brillaban, pero era la mirada de alguien que empezaba a creer que la persona frente a ella no había venido por curiosidad, sino porque realmente quería estar presente. Salimos de la habitación unos minutos después, sin añadir nada más. Cerré la puerta con cuidado y ella giró la llave, sin dejarla cerrada como antes, sino entornada. Como si, esta vez, alguien hubiera entrado no para arrebatar nada, sino para iluminarlo. Nos detuvimos en la cocina. Angela sirvió té por primera vez, una infusión de flores secas, sin azúcar, sin leche, pero con un aroma que recordaba a la memoria. Me tendió una taza y luego se sentó frente a mí, apoyando la mano suavemente sobre la porcelana. No estoy acostumbrada a que extraños entren en ese espacio. Pero tú no pareces un extraño, dijo, mirando por la ventana. No sé si entiendo nada.
Solo sé que me siento en paz, contesté con sinceridad, dando un sorbo pequeño. Afuera, la luz del sol se filtraba entre el follaje de final de temporada, proyectando sombras en el jardín como un cuadro de colores. En ese momento, ya no vi a Angela como una señora rica que vivía sola en una villa. La vi como una mujer que preservaba en silencio una parte de sí misma, orgullosa de no pedir ayuda, pero que aún esperaba que alguien, lo bastante atento, se quedara más de una tarde. Y supe, desde ese momento, que volvería. No por el interruptor. No por el pago. Sino porque empezaba a querer entender a esa mujer de la misma forma en que entendía cada cable eléctrico dentro de una pared, bastante complicado, pero que, con suficiente paciencia, acabaría iluminándose. Después de arreglar el interruptor en la galería aquel día, pensé que no volvería. No porque no quisiera, sino porque creía que alguien como Angela, dueña de sí misma, tranquila, sin interés en retener a nadie, probablemente no me llamaría otra vez. Pero 2 semanas después, recibí el mismo mensaje breve de siempre. ¿Estás libre mañana por la tarde? Quiero revisar las luces del porche. Sin nombre, sin saludo. Pero, al leerlo, sonreí. Esta vez, llegué en una tarde de lluvia ligera. El cielo estaba de un gris pálido. Los árboles de su jardín goteaban agua. Angela abrió la puerta principal. Rara vez salía a recibirme así. Pasa. Las luces del porche están atrás. Podrás arreglártelas con la llovizna, dijo, inclinándose para dejarme entrar. Tengo impermeable y guantes de goma. No hay problema, respondí, tomando mi bolsa por costumbre. Caminé por el pasillo hasta la parte trasera de la casa, donde había un largo porche de madera con vistas al jardín. Las guirnaldas de luces estaban averiadas, algunas no se encendían, otras parpadeaban de forma errática. Empecé a revisar cada casquillo mientras Angela permanecía en el salón cercano, leyendo. El silencio solo lo interrumpía el golpeteo suave de la lluvia en el tejado y el ocasional roce de las páginas. Me he sentado en el porche todas las mañanas desde que él murió. ¿Solo una taza de té y silencio? Pregunté mientras apretaba los conectores, sonriendo. No. Es como vivir la parte de él que no llegó a usar, dijo, con una voz suave y confidencial. No respondí, en parte porque tenía un nudo en la garganta, en parte porque sentí que no debía interrumpir algo tan hermoso. Ese día pasé casi 2 horas reparándolo. La lluvia comenzaba a despejarse cuando cerré la última tapa. Angela me sirvió una taza de té, como la vez anterior. Sin preguntas, sin invitaciones elaboradas, solo lo dejó sobre la mesa de madera del porche y se sentó frente a mí. Permanecí quieto un momento, observando la nueva lámpara brillar de forma pareja, su luz amarilla reflejándose en las tablas húmedas. No sé por qué me elegiste para enviarme un mensaje. Hay servicios más grandes y profesionales, dije, mirándola. Angela soltó una leve risa, aún mirando hacia el jardín. Porque no dejaste problemas. Viniste, terminaste y no intentaste llenar el silencio. No creo que todo silencio deba llenarse, respondí suavemente, girando los dedos sobre la taza. No contestó, pero vi en sus ojos algo parecido a un acuerdo sin necesidad de asentir. Desde ese día, comencé a visitar su casa con más frecuencia. No siempre para hacer reparaciones. Algunos días solo era para revisar el cuadro eléctrico. Otros, para cambiar la bombilla de la cocina. Pero un día me escribió solo para preguntar si estaba libre para tomar té por la tarde. Angela siempre se sentaba en el mismo lugar, una butaca con cojín junto a la ventana del porche. Le encantaba el té de manzanilla, leía libros en papel y no usaba redes sociales, ni smartphone, ni iPad. Una vez dijo, he visto el mundo ir más rápido de lo que mi corazón puede soportar. Una vez le pregunté, ¿no te sientes sola? Angela levantó la vista y me observó un momento. La soledad es diferente de estar perdido. Yo elijo la primera, respondió, sorbiendo su té. ¿Y yo? Dudé. A veces no sé si elijo o si me empujan a estar perdido. Eres joven, pero parece que has pasado por momentos difíciles, dijo. No con lástima, sino con reconocimiento. No sé qué clase de relación teníamos entonces. No éramos amigos porque no charlábamos ni reíamos.
No éramos abuela y nieto, porque la distancia, a pesar de la edad, no se sentía como sangre. Tampoco cliente, porque hacía tiempo que no me pagaba de la forma habitual. Una vez dejó una bolsa de papel junto a la puerta. Dentro había una bufanda gris de lana y un papel doblado. Para los días fríos en los que tengas que subir al tejado. Antes solía tejer. Mis manos ya no son tan rápidas, pero el hilo sigue siendo fuerte. Me quedé un buen rato frente a la puerta con aquel regalo. No porque me sorprendiera, sino porque sentí un peso en el corazón, de ese tipo que te hace darte cuenta de que nunca antes te habían cuidado de una manera tan silenciosa. Una mañana a principios de invierno, cuando Portland empezaba a cubrirse de escarcha blanca, fui a casa de Angela para revisar la calefacción del salón. Ella abrió la puerta más despacio que de costumbre, con un paso vacilante. Tosió levemente y luego se apoyó en el marco. «Llegas justo a tiempo», dijo, sonriendo apenas, pero sin poder ocultar el cansancio en su frente. «¿No se encuentra bien?», pregunté, entrando. «Solo un resfriado de invierno. Soy mayor. Mi resistencia no puede seguir el ritmo del clima», respondió, subiendo la bufanda hasta el cuello. Revisé el calentador, quité el polvo del ventilador de salida. Mientras lo hacía, oí a Angela abrir el piano. No tocó, solo levantó la tapa y la cerró. «Tomé clases de piano cuando tenía 8 años», dijo, pasando los dedos sobre las teclas como si buscara recuerdos. «¿Los recuerda ahora?», pregunté, girando un poco la cabeza desde el suelo. Angela sonrió levemente. «Recuerdo, pero mis manos ya no son tan suaves como antes». «Inténtelo», sugerí suavemente, como si animara a un amigo a volver a caminar. Angela dudó, luego puso las manos sobre las teclas. El sonido surgió débil, tímido y desafinado. Pero, entre las notas torcidas, había algo muy real, una persona intentando tocar la parte más antigua de sí misma. Me levanté y me senté en la silla frente al piano. No dije nada, solo escuché. Tras un breve pasaje, Angela se detuvo. «Temo olvidarlo todo», suspiró. «No necesita recordarlo todo. Solo lo suficiente para no perderse», dije sin pensarlo mucho. Angela me miró, sus ojos se suavizaron por un instante. No con tristeza, sino con calma. Una semana después, Angela me envió un mensaje. «Mañana voy al médico. Nada grave. Pero si llego tarde, puedes pasar a darle de comer al gato». No sabía que tuviera un gato, pero respondí. «Claro. Déjame la llave bajo la maceta, como la última vez». Llegué a las 5 de la tarde al día siguiente. La casa estaba en silencio. Había una nota sobre la mesa de la cocina. «El gato se llama Oliver. No tienes que llamarlo. Solo sale cuando encuentra a alguien lo bastante tranquilo». Puse agua para el gato. Abrí una lata de comida. Ningún gato. Pero me quedé sentado en la vieja silla del porche, con una taza de té caliente de flores secas que no sabía quién había preparado. Esperé, no a Angela, sino a que algo en mi interior se aclarara. Y justo cuando estaba a punto de levantarme, Oliver, un gato blanco y amarillo, apareció de la nada, se acercó de puntillas y se sentó a mi lado. Sin maullidos, sin roces. Simplemente allí, como Angela. Esa tarde, cuando Angela regresó, yo seguía en el porche. Hacía más frío. Ella se sorprendió un poco, pero no preguntó por qué no me había ido ya. «¿Preparé té?», preguntó, colgando su abrigo. «Quizá lo olvidaste», dije, sonriendo. «Quizá recordé que venías», respondió, sentándose frente a mí. Nos quedamos en silencio. Tras un largo rato, dije. «¿Qué crees que somos?». Angela no me miró. Sirvió más té y luego dijo despacio. «Somos algo que otros no entenderán, y no necesitamos explicarlo». Asentí. «No necesito ponerle nombre, solo estar. Y yo no necesito retenerte. Solo ven», respondió, sonriendo. A partir de entonces, empecé a entender que existen vínculos sin etiquetas, sin promesas, sin edad ni circunstancias. Simplemente existen, como una luz lo bastante cálida para que alguien se atreva a atravesar el invierno con otro sin saber si la primavera llegará o no. Angela no necesitaba a un hombre joven para sentirse viva.
Solo necesitaba a alguien que no temiera permanecer en silencio en una habitación antigua, durante un té de una tarde, para recordarle que no había desaparecido. Nunca pensé que tuviera que ocultar a Angela. No porque me sintiera orgulloso, ni porque quisiera revelar algo que no estaba claro, sino porque nunca lo vi como un secreto. Así que, una noche, tomando una cerveza con Tyler, mi mejor amigo del instituto, le hablé de reparar las luces en una habitación cerrada, de mi primera taza de té de manzanilla, de Oliver, de las tardes en las que nadie decía una palabra y aún así todo se sentía lleno. Mientras se lo contaba, imaginaba que sonreiría, me daría una palmada en el hombro y diría, suena a película, pero lo entiendo. Pero Tyler guardó silencio un momento y luego me miró entornando los ojos, como si no estuviera seguro de lo que acababa de oír. Estás hablando de una mujer de unos 60, ¿verdad? 65, respondí, manteniendo la voz firme. ¿Y te sientas ahí a tomarte por la tarde, a arreglar interruptores, a mirar gatos? Dijo, con sarcasmo. No veo qué tiene de gracioso, contesté despacio. Tyler sí rió. Pero fue ese tipo de risa que te incomoda, la que intenta defenderse de algo que no entiende. Escucha, Ryan, dijo, apoyando los codos sobre la mesa. Es rica, viuda y está sola. Tú eres un electricista sin nada. ¿Qué crees que quiere de ti? Apreté la lata de cerveza entre mis manos, mirando al frente. No es lo que piensas. Entonces, ¿qué crees que haces? ¿Conquistarla con destornilladores? Tyler rió, negando con la cabeza. Me levanté y tomé mi chaqueta, no por enfado, sino porque sabía que las palabras no cambiarían lo que pasaba por su cabeza. Las cosas poco comunes suelen ser ridiculizadas antes de ser comprendidas. 3 días después, estaba trabajando en una casa cerca del centro cuando recibí un mensaje de un compañero. Oye, tío, eres famoso. Había un enlace. Lo abrí. Era una publicación en redes sociales de alguien del barrio de Angela. Tal vez un vecino. Una foto lejana, borrosa, pero lo bastante clara para reconocerme, salía del portón de Angela con una bolsa de la compra al hombro y las mangas de la camisa remangadas. El pie de foto decía: dicen que el dinero no puede comprar el amor, pero parece que un buen servicio vale mucho. La publicación tenía decenas de comentarios. Algunos se reían, otros eran sarcásticos, así que no solo colecciona cuadros, este sí que sabe cómo enchufar. Lo leí sin enfadarme. Me sentí vacío. Un vacío que no hacía ruido, pero que me golpeó en el centro del pecho, donde había creído que las cosas iban mejor. No sabía si Angela lo había leído, pero 2 días después me llamó. No contesté. No porque estuviera avergonzado, sino porque no sabía qué cara poner. Como mirar a los ojos a alguien que una vez te dio luz sin hacerle sentir que la arrastrabas de nuevo a la oscuridad. Esa tarde, recibí noticias de un conocido del mundo del arte. Angela acababa de perder un importante contrato para una exposición. Los organizadores no lo dijeron abiertamente, pero insinuaron que estaba involucrada en una relación de moral dudosa, algo que no encajaba con la imagen de un artista que defendía valores tradicionales. Me quedé mucho rato en el aparcamiento, bajo la luz gris de la tarde y el incesante claxon de los coches. Sabía que no era la única razón, pero sí la excusa más visible: un joven electricista saliendo del portón de la casa de una rica viuda, a ojos de los demás, nunca sería algo inocente. No respondí a ninguno de los mensajes de Angela después de enterarme de lo del contrato. No la llamé. Escribí unas líneas y las borré. Lo siento, no quería. Te lo explicaré, pero ninguna bastaba. Ninguna palabra podía borrar la mirada que me había dado, y ninguna podía hacer que se sintiera menos herida si seguía apareciendo como una sombra no invitada. Fui a trabajar como siempre, repitiendo la rutina: revisar luces, arreglar fusibles, cambiar cables quemados. Pero cada vez que tomaba el destornillador, recordaba lo que me había dicho. No llenas el vacío. Simplemente estás ahí. Antes lo tomaba como un reconocimiento. Ahora lo veía más como una advertencia. Si entraba, debía quedarme el tiempo suficiente o irme del todo. Casi una semana después, recibí su último mensaje. Sin nombre, sin saludo. Solo un párrafo breve:
frío y hermoso como una cuchilla. Si un poco de luz es suficiente para cegarte, entonces no vuelvas. O conservo a personas que tienen miedo de su propia sombra. Leí esa frase una y otra vez. No sentí enfado. No sentí culpa. Solo sentí que era cierta. Angela siempre hablaba con frases cortas, pero cada palabra que elegía era como poner un cuchillo en el lugar exacto. Entendí que no necesitaba la lástima de nadie. No necesitaba a alguien que se quedara por complejo de inferioridad. Necesitaba a alguien lo bastante valiente para no apartarse cuando la luz alcanzara incluso la parte más oscura de su corazón. En cuanto a mí, quizá aún no estaba preparado. Esa noche vagué por la ciudad sin destino, por calles iluminadas, cafés cálidos, parejas hablando y riendo. Me senté en un banco de madera del parque con el teléfono en la mano sin pulsar nada. Recordé cada té de la tarde, cada historia inconclusa, cada momento en el que Angela callaba pero parecía sostener el mundo entero en la mirada. Recordé el aroma de flores secas, el sonido desafinado de las teclas del piano y a Oliver, el gato. La forma en que me miraba sin juicio, simplemente estando ahí. Siempre pensé que la ayudaba a olvidar su soledad. Pero resultó que ella me dio algo que nunca me atreví a nombrar, la sensación de ser visto. No por mi edad, ni por mi oficio, ni por mi apariencia, sino simplemente por ser yo. Dejé de ir a su casa. Seguí trabajando, ahorrando cada centavo como antes. Pero cada vez que abría una caja de interruptores, recordaba su parpadeo cuando la luz se encendió por primera vez en 6 años. Cada vez que veía a alguien sentado solo en un porche, recordaba los ojos de Angela, tranquilos, pero tan profundos como el viento que sopla contra otro viento que no termina nunca. Y supe que la oscuridad no da miedo, lo que da miedo es no tener el valor de mirarte bajo la luz que otros han encendido. Me volqué en el trabajo como un fugitivo. Acepté todo tipo de encargos, probar el voltaje en un sótano viejo, reparar focos de escenario en un teatro abandonado, recablear todo un sistema de iluminación en una zona residencial nueva. Cada día no veía más que cables, bombillas, disyuntores y luz blanca. Pero cuanto más lo hacía, más incómodamente familiar me parecía todo. Una vez, al cambiar las luces de la cocina de un pequeño restaurante, el dueño me dio una taza de té caliente con un suave aroma a lavanda. No lo bebí. Solo lo tuve en las manos un largo rato. Otra vez, subí al techo de una casa de madera al este de la ciudad. Cuando terminé de enroscar la última bombilla y encendí el interruptor, la luz amarilla cayó justo como le gustaba a Angela, ni demasiado brillante ni dura, simplemente perfecta, como un atardecer de final de temporada. Me quedé allí mirando la luz mucho tiempo y entonces entendí que la echaba de menos. Habían pasado casi 3 semanas desde su último mensaje. No respondí. No fui a su casa, pero cada mañana miraba su número, sabiendo que no habría noticias. Días así se convirtieron en un hábito. El hábito de alguien que intenta seguir adelante, pero aún deja una parte de sí en el pasado. Un sábado por la tarde, después de reparar el cableado en una casa, conduje por el barrio de Angela sin intención de detenerme, solo mirando. Pero al pasar lentamente por el portón, vi algo que me detuvo el corazón. La luz del porche seguía encendida. No era una luz con sensor, sino una luz amarilla, de las que ella encendía cuando empezaba a oscurecer. Aparqué, apagué el motor. Me quedé quieto unos minutos, luego salí. La verja estaba sin cerrar. Empujé suavemente. Silencio. Llamé a la puerta. Sin respuesta. Llamé de nuevo. Nada. Empecé a preocuparme. Justo cuando iba a rodear hacia el jardín, vi a un hombre podando un árbol cercano. Supuse que era el nuevo jardinero. Me acerqué. Disculpe, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Pregunté, con la voz baja. No mucho, casi 2 semanas, respondió, dejando las tijeras. Conozco a la dueña. Vi la luz encendida, pero no salió. ¿Qué ocurre? Pregunté, bajando aún más la voz. El hombre exhaló. No sé mucho. Solo oí que volvió de una visita al médico la semana pasada. No se la veía bien. Se sentó en el porche 1 hora sin decir nada. Alguien mencionó el hospital y ella negó con la cabeza. Parecía tener miedo de algo. Hizo una pausa antes de añadir.
Creo que ha cortado el contacto con alguien. No usa el teléfono. No contesta cartas. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Sentí que había dado un paso demasiado lejos. Toda la distancia que creí que se debía al respeto propio o a la vergüenza resultó ser porque tenía miedo. No del juicio ajeno, sino de algo que se escondía en su propio cuerpo. Di media vuelta y caminé directo a la puerta principal. No llamé, solo puse la mano en el pomo. Estaba abierta. La casa estaba tan limpia como siempre, pero no olía a té de manzanilla, no estaba el gato, no había ojos esperándome. Caminé despacio y en silencio, como si temiera romper algo frágil escondido en las paredes. La última luz del día se filtraba por el pasillo, dibujando largas franjas sobre el suelo de madera. Fui directo a la habitación cerrada, el estudio de su marido. La puerta estaba entornada. Dentro, una luz amarilla. Angela estaba sentada en la vieja silla, de espaldas a mí, mirando el cuadro inacabado. No levantó la cabeza al entrar. Tenía las manos sobre el regazo, en silencio, pero vi que sus hombros temblaban levemente. En el caballete había un retrato inacabado de mí, inclinado sobre la lámpara, con la luz amarilla cubriéndome el rostro. Los trazos estaban sin terminar, pero me reconocí en ese momento, en esta misma habitación. «¿Tienes miedo de que te vea débil?», dije, de pie detrás de ella. «Y yo tengo miedo de no ser lo bastante grande para estar a tu lado». Angela no se volvió, pero respiró hondo, muy hondo, como si fuera la primera vez en días que llenaba los pulmones. Permaneció inmóvil, como si todo su cuerpo estuviera agotado. Luego alzó la mano y trazó suavemente una pincelada aún húmeda sobre el lienzo, justo donde la luz dorada caía sobre mi frente. «No quiero que me veas así», dijo, con una voz gastada por noches sin dormir. «¿Débil?», pregunté, acercándome. «No inmortal», respondió, con una leve sonrisa. Pero las lágrimas ya corrían por sus mejillas. «Yo tampoco soy inmortal. Solo soy un electricista», contesté, sentándome a su lado, lo bastante cerca para que, si me necesitaba, pudiera apoyarse en mí, pero sin invadirla. Guardó silencio mucho rato. Luego, como si confesara, dijo suavemente: «Tengo miedo. Si me vuelvo débil, me convertiré en una carga, y siempre he sido la que perdió. No quiero ser la que se queda atrás». Incliné la cabeza. Por primera vez me sentí enfadado, no con ella, sino conmigo, por retirarme cuando necesitaba que alguien se quedara. Por dejar que los prejuicios externos vencieran a la verdad interna. No me fui porque te viera débil. Me fui porque no pensé que fuera lo bastante fuerte para quedarme, dije, mirando el cuadro inacabado. Angela me miró. Esta vez, sus ojos ya no eran orgullosos. Estaban cansados y honestos. «No necesito a un joven para sentirme joven otra vez», dijo con suavidad, tocando mi mano, que descansaba sobre su regazo. «Necesito a alguien honesto, para no tener que fingir ser fuerte todos los días». Afuera empezó a llover. Gotas ligeras resbalaban por la ventana, dibujando en la luz amarilla una música suave y sin palabras. No dijimos nada más. No hubo promesas ni compromisos. Pero en aquel ambiente se había cosido algo, un trozo de tela desgarrado por el malentendido, el miedo y la costumbre de retirarse al sentirse herido. Y ahora, ese trozo de tela, incluso con sus costuras, volvía a ser una prenda que podía usarse. Angela se recostó en la silla, con los ojos cerrados. Yo me quedé junto a ella, sin tocarla. Pero, en mi interior, sabía que no me iría. Al menos no mientras ella siguiera sentada así, en medio de una habitación llena de recuerdos, pero que por fin empezaba a tener un lugar en el presente. Unas semanas después de reencontrarnos, Angela me invitó una tarde. Sin un motivo especial, solo. «¿Quieres venir?». Fui, como acostumbraba. Ella estaba en el porche trasero, con un sobre fino en la mano. Lo dejó sobre la mesa mientras yo me sentaba. «Nada especial. Solo pensé que era hora de devolverte un poco de la luz que trajiste», dijo, empujando el sobre hacia mí. «No lo abriré. Si esto es una despedida, no la aceptaré», respondí, suave pero firme. Angela sonrió. «No lo es. Es un comienzo. He oído que siempre has soñado con abrir tu propio taller».
Sí, pero nunca pensé que fuera suficiente, admití, mirando el sobre. Invertí, dijo, sirviéndote como siempre. Invertí en luz. Abrí el sobre. No era una gran suma, pero sí suficiente para ponerme en marcha. Y, más importante aún, era la manera de Angela de decirme que confiaba en mí. Sin títulos, sin propiedad. Haz las cosas a tu manera, dijo, mirando el jardín. Entonces le pondré nombre a mi manera, dije, sonriendo. Angela arqueó una ceja. Luces de Ryan, para que la gente lo entienda. Guardó silencio un momento, luego asintió como quien escucha una melodía agradable. Mi taller de reparaciones eléctricas abrió la primavera siguiente. Un local pequeño en una esquina de Portland. Un letrero blanco sencillo, letras negras, sin adornos, pero limpio, cuidado, y con todas las luces encendidas. No colgué ninguna foto de Angela. No conté su historia a mis clientes. Pero cada vez que terminaba un trabajo, cada vez que una casa se iluminaba correctamente, sabía que, en algún lugar de la ciudad, alguien también veía esa luz. Seguíamos viviendo separados. Angela no iba al taller. Yo no me quedaba hasta tarde en su casa. Pero cada semana tomábamos el té por la tarde. Siempre el día justo, a la hora justa y con el té justo. Ninguno lo llamaba amor ni amistad. Solo alguien que estaba ahí cuando el otro lo necesitaba, sin decirlo. Y, poco a poco, dejé de sentirme extraño cuando alguien preguntaba: ¿qué sois tú y ella? Para nosotros, yo solo sonreía, Luz. Una tarde de finales de otoño fui a casa de Angela como siempre. Hacía fresco. El olor a madera húmeda en el jardín avisaba de ponerse más ropa. Nos sentamos en el balcón del segundo piso, un lugar al que, según ella, pocos iban. El té seguía siendo de crisantemo. Llevé un pastel pequeño de la tienda cerca de mi taller. Desde allí, se veía toda la calle a lo lejos, el viejo librero, el pequeño café y una casa de ladrillo rojo con ventanas estrechas, todos lugares donde yo había instalado las luces. Todas seguían encendidas, parejas, suaves. Angela miró hacia la calle, entornando los ojos con la brisa. Cada vez que veo las luces, dijo, casi en un susurro, sé que aún estás aquí. No respondí. Solo la miré, y luego miré la calle. Esas luces, las había instalado con mis manos, pero ahora brillaban con mi corazón. No todas las distancias necesitan acortarse. No todas las relaciones necesitan un nombre. Hay personas que llegan solo para demostrarte que alguien ve la luz en ti, incluso cuando tú has olvidado que existe. Angela fue esa persona para mí, y de alguna manera yo llegué a serlo para ella. La historia que acabo de contar no trata tanto de amor como de algo más profundo, el significado de la presencia. Angela no necesita a un joven para sentirse joven otra vez. Ryan no necesita un amor romántico para sentirse vivo. Solo necesitan estar el uno para el otro en el momento justo, de la forma justa y el tiempo suficiente para saber que hay relaciones que no necesitan nombre, pero son lo bastante brillantes para guiarse mutuamente en los días más oscuros. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te ha hecho sonreír, pensar o simplemente sentirte acompañado, suscríbete al canal Historias Inesperadas Diarias para seguir compartiendo juntos estos viajes suaves pero profundos. Porque, a cualquier edad, el amor, la conexión y la luz tranquila siempre están presentes, si sabemos mirar y sabemos mantenerlas.